Capítulo 301. Los planos, dibujados en tamaño de abeja por B66, 66, fueron entregados a un devoto humano joven, pero más inteligente que el promedio, bajo el mando del agente Secret Listen, llamado Rutamch. Juntos, B66, 66 hizo que el joven humano dibujara el diseño en tamaño humano. Después de eso, un equipo de trabajadores contratados, a quienes Farini prometió favor divino y pago terrenal, se reunió para hacer realidad estos borradores. Pero aunque Farini intentó encontrar a alguien capacitado, la mayoría de estas personas necesitaban una guía cuidadosa. Especialmente porque B66, 66 utilizó los principios de arquitectura del B-Empire. Agente Whisper, dile a tu humano Rutamch que debe hacer algo con mis humanos, para que dejen de confundir mis órdenes. Ni siquiera pueden dibujar un hexágono par, si no fuera por estos muñecos, la construcción habría avanzado el doble de rápido. Se quejaba B66, 66 a Whisper. Aunque Rutamch fue declarado líder, la mitad de la gente no lo escucha. Esos humanos, las abejas nunca actuarían con tanta indisciplina. El arquitecto original del templo, furioso por haber sido reemplazado por un don nadie, el joven humano que se convirtió en el autor oficial de los diseños del templo, se negó a seguir trabajando en el proyecto. Afirmó que era demasiado humilde y no lo suficientemente inteligente para un trabajo así. Pero Farini no necesitó que Whisper le dijera que esta era solo una manera educada de decir que el arquitecto no quería tener nada que ver más con la construcción de ese templo. Un señor más severo podría haber castigado severamente al arquitecto por esto, pero Farini fue misericordioso. Solo le ordenó diseñar letrinas para el ejército y los refugiados de guerra en la ciudad. Los diseños también fueron hechos por abejas médicas para minimizar la propagación de enfermedades de los edificios. Esta vez, el arquitecto no tuvo otra opción que negarse. Y aunque el movimiento de sus mandíbulas mientras iba a construir baños para los soldados divertía a Whisper, significaba que si B66, 66, Secret Listen y Rutamch no podían resolver un problema en el sitio de construcción del templo, Farini tenía que interferir personalmente. A pesar de ello, cada día se podía observar el progreso de la construcción a simple vista. El templo era pequeño para los estándares humanos, apenas del tamaño de una casa de granjero, pero ya prometía ser un edificio de hermosa factura. Primero, hubo una base profunda, con el piso del templo a 100 metros bajo tierra. Luego, sobre ellos, los humanos colocaron ladrillos de piedra viva de la montaña, cada uno de ellos del tamaño de varias forjas del imperio de las abejas. La piedra viva era inflamable y, en promedio, mucho más blanda que la mayoría de las demás rocas. Los humanos la llamaban viva, como explicó explicativo a susurro, porque las montañas vivas crecían con el tiempo. Este cambio era tan lento que, sin evolución, solo las abejas reinas vivían lo suficiente para notarlo. Pero las pequeñas montañas pilares con el tiempo crecían, y las grandes se convertían en cáscaras muertas y caían. Lo que era más importante, había muchas montañas de pilares y un montón de cosas con las que hacer ladrillos fácilmente. Estos ladrillos formaban las partes inacabadas de los muros hexagonales. B66, 66 comparó su receta de mortero con la que usaban los humanos y, a regañadientes, dijo que la receta de los humanos era mejor, así que deberían usarla. Después de que explicativo la estudiara, la receta fue enviada al Supremo de la Colmena. El techo iba a ser una cúpula sólida, una forma geométrica sólida que apenas necesitaba soportes. La mayoría de los humanos que vieron los diseños de B66, 66 pensaron que la cúpula no soportaría su peso, pero Susurro los aprobó de todos modos. Confiaba más en una abeja constructora que en algunos humanos, y B66, 66 aseguró a todos los que dudaban que ella lo había calculado todo. Después de una semana de construcción, las paredes alcanzaron la altura suficiente para que los constructores tuvieran que pararse sobre soportes adicionales, andamios, los llamaban, para seguir construyendo. La creación de andamios ralentizó la construcción un día, algo que B66 lamentó. Me disculpo con mi padre por tu intermedio, susurro. Díselo cuando le envíes otro insieme. No pensé que los humanos no pudieran volar a las partes más altas del edificio. Imaginar que construyen algo más alto que ellos usando solo estos inestables soportes de piedra viviente, menos mal que tenemos alas.
Whisper notó la demora en su próximo informe, pero decidió que el motivo era demasiado poco importante como para incluirlo y desperdiciar el tiempo de la cadena telepática en su transferencia. En lugar de eso, tuvo que decirle a padre que el gran rey anunció una cuarentena total en la ciudad capital mientras una enfermedad particularmente desagradable se propagaba por los asentamientos cercanos. La gente la llamaba la gripe desolladora porque hacía que la quitina se desprendiera de los cuerpos de los enfermos y mostrara los músculos que había debajo en feas erupciones, dando a las personas un aspecto como si estuvieran desolladas. Filas de refugiados, algunos de ellos con desagradables erupciones de la gripe aviar, intentaron entrar, pero fueron detenidos por guardias armados. Ahora crearon campamentos plagados de enfermedades cerca de las murallas de la capital. Muchos se enteraron de la rebelión de Farini y acudieron a él, a lugares donde esta enfermedad aún no había llegado. No estaba seguro de si debía intentar continuar hacia el gran rey ahora mismo o imponer una cuarentena a su ejército. Al menos las abejas eran inmunes a esta enfermedad. Ninguna de las abejas médicas que fueron a investigarla contrajo la enfermedad. Pero regresaron con la noticia de que era altamente letal para los humanos. También hicieron algunas conjeturas preliminares sobre cómo se propagó exactamente. Probablemente por líquido y humedad del aire. Los humanos rezaron y esperaron que el nuevo dios viniera a su templo después de que estuviera terminado y los protegiera. Susurro les había preguntado a los oráculos que la seguían si este era el peligro del que le advertían, pero negaron con la cabeza. Su consejo al respecto era que ascender hasta el gran rey tenía más probabilidades de éxito que quedarse en el lugar, pero Susurro necesitaba la guía de su padre. Envió la última palabra de su mensaje y se preparó para una larga espera hasta recibir respuesta. Si su padre estaba ocupado, podría tardar el resto del día. Pero solo él podía tomar la decisión final. Esperar, terminar la construcción del templo, o aprovechar el momento, apresurarse, y dejar el templo sin supervisión cercana. Capítulo 302. Sin esperar que la respuesta le llegara pronto, Whisper decidió abandonar la cobertura del lugar desde donde enviaba sus informes. El sombrero de Farini. Para entonces, Farini se había acostumbrado tanto a mantener a Whisper dentro que su sombrero tenía ventanas por las que Whisper podía mirar o salir. Si llevaba tablillas de cera, tenía suficiente luz para leer o escribir. Y Farini se lavaba el cabello con más frecuencia. Susurro se coló por la ventana del sombrero y miró hacia afuera. Farini seguía arrodillado cerca del templo en construcción, y sus pensamientos aún estaban llenos de profundas preocupaciones. También esperaba que la construcción de este templo curara milagrosamente la plaga. Por eso pasaba tanto tiempo allí. A Whisper no le gustaba eso, pero si ella lo disuadía de rezar, Farini terminaba actuando nerviosa y erráticamente todo el día. Así que Whisper lo dejó. De todas formas, era más útil cuando estaba tranquilo. No tenía ni idea de cómo Farini podía concentrarse con el ruido de una obra alrededor. A solo unos cientos de metros, varias docenas de humanos transportaban materiales, mezclaban mortero, colocaban ladrillos y se gritaban, mientras las abejas de B66, 66, 66 zumbaban, comprobando que el trabajo se hiciera bien. El ruido llegó hasta la posición de Susurro. Ahuyentó a todas las bestias pequeñas. Incluso los pequeños dragones de colores y los lagartos emplumados, que solían ser tan atrevidos como estúpidos, huyeron del ruido. Los insectos grandes también huyeron o fueron ahuyentados por una docena de marines que patrullaban. Otros edificios y los humanos que los habitaban también estaban lejos, aunque visibles desde allí. El templo se estaba construyendo más cerca de las afueras de la ciudad donde acampaba el ejército de Farini, simplemente porque había espacio. Un trozo de bosque silvestre que crecía justo en medio del asentamiento humano. Bueno, era un bosque para abejas. Los humanos apenas lo notaban. Ahora el bosque mismo fue pisoteado por sus manos o destruido por los cimientos del templo. Cerca del sitio de construcción solo quedaron cosas como mosquitos y gusanos, ya que eran demasiado numerosos y no eran lo suficientemente peligrosos como para molestarse con ellos a menos que evolucionaran en algo agresivo. Por eso fue tan impactante cuando un albañil que colocaba ladrillos en la cúpula del tejado gritó de repente y se cayó, derribando una pila de ladrillos de una patada y cayendo del andamio. Los ladrillos se esparcieron y cayeron al suelo, casi aplastando a otro albañil que estaba abajo. Al caer, el hombre se convulsionaba de dolor, intentando respirar con las mandíbulas, como si lo hubiera picado el mismísimo padre.
Entonces, el dolor cesó al caer sobre el cuello, fracturándoselo con el peso del cuerpo. Gritos y jadeos resonaron entre los demás constructores. La gente dejó caer a un lado sus cosas para correr hacia el cuerpo tendido en el suelo. Farini se puso de pie tan rápido que Whisper casi se cae de la cabeza. ¿Qué pasa?, pensó. ¿Un accidente? Whisper ya le preguntaba lo mismo al jefe de patrulla B Marine y a B-66, 66, 66. Sin embargo, solo uno de ellos pudo responderle desde la distancia. Uno de nosotros vio al humano gritar y luego caer, pero no vimos a nadie que pudiera haberlo herido, agente Whisper, respondió la sargento B Marine. Tenía más o menos la misma edad que Whisper y telepatía de largo alcance. Ya pedí refuerzos al campamento del comandante Bloodymina y me preparé para registrar la zona en busca del enemigo. Whisper voló más alto desde la cabeza de Farini y estiró sus antenas. Aunque a los agentes se les llamaba simplemente así gracias a sus singulares títulos de sistema, tenían un morfotipo genético de sabueso de abeja. Whisper tenía un olfato excelente, por lo que agradecía mucho la mayor higiene de Farini. Ahora que el olor de un humano ya no eclipsaba a los demás, podía percibir decenas de otros rastros de olor. La mayoría pertenecían a otros humanos. Con su capacidad de sudar, llenaron todo con su olor, para disgusto de Whisper. Pero debajo de eso, podía sentir más. La más valiente de las pequeñas bestias, el más inofensivo de los insectos, y un olor penetrante que erizó los pelos de Whisper, aunque nunca lo había sentido en su vida. Hay alguien peligroso cerca. Un enemigo desconocido. Así que tengan cuidado, les dijo susurro a Farini y a las abejas reunidas cerca del templo inacabado. Farini, tranquiliza a tu gente. Deben estar atentos para encontrar a esta criatura, o al menos guardar silencio para que nosotros podamos hacerlo. Afortunadamente, Farini ya estaba en camino. La autoridad de su señor hizo que la gente se callara incluso antes de que empezara a hablar con silbidos y chasquidos agudos. En menos de un minuto, los humanos, atemorizados, guardaron silencio e inclinaron la cabeza ante él. Farini ordenó a un par de hombres que consiguieran una carreta con ruedas, antes usada para mover ladrillos, y llevaran el cuerpo a la casa de los muertos. Whisper envió un mensaje explicativo y le pidió que enviara un médico para averiguar qué picó al humano muerto. Pero sabía que pasaría algún tiempo antes de que llegaran refuerzos o nueva información. El templo estaba demasiado lejos de la posición principal de Bloodymina y Explanatory. Susurro agitó sus antenas y sintió de nuevo ese olor peligroso. La criatura que lo portaba seguía cerca. Farini, quédate cerca de mis hermanas. El enemigo podría atacar de nuevo hasta que no lo encuentren. Lo siento cerca. El hombre recorrió la distancia hacia el enjambre de abejas con pasos largos, deteniéndose a 100 metros de distancia, y luego miró a su alrededor con tensión, sosteniendo con una mano la mano de su espada. Otros humanos imitaron sus movimientos por puro instinto humano. Las abejas que pululaban eran en su mayoría constructoras. Los abejamarines se dispersaron, buscando a los enemigos en una espiral creciente. ¿Pero qué clase de enemigo es este, susurro santo?, preguntó Farini alarmado. ¿Una serpiente venenosa? ¿Un espíritu maligno? Whisper aterrizó en el hombro de Farini y se encogió de hombros, aunque no la estaba mirando. Quizás mis hermanas se enteren pronto. Susurro se detuvo al ver a B-66, 66, 66 corriendo hacia ella. Algunos otros constructores agitaron los brazos, agitados. ¿B-66, 66, 66? Preguntó Whisper telepáticamente, pero el constructor aún estaba demasiado lejos como para responderle. Entonces, el viento volvió a soplar el peligroso olor hacia susurro. Demasiado cerca. Capítulo 303. Whisper miró a su alrededor y vio lo que alarmó tanto a B-66, 66, 66. Lo que vi fue un shock total. Una criatura 7 veces más grande que ella, una legendaria avispa asesina, flotaba en el aire a solo unos metros de Whisper, como si acabara de salir volando de detrás de la cabeza de Farini. Batía las alas tan rápido que se convertían en un borrón, pero a pesar de ello, no producía ningún ruido. Un equipo de guerreros entrenados, equipados y experimentados podía matar a un avispón común. Pero una sola abeja, incluso una sabuesa como susurro, no tenía ninguna posibilidad contra uno de estos monstruos. Peor aún, este avispón era definitivamente evolucionado.
Los avispones comunes zumbaban con el ruido de una docena de abejas al volar, especialmente por su velocidad. Ahora era un monstruo mortal en combate abierto que todavía podía acercarse sigilosamente y emboscar. La avispa abrió la boca, llena de dientes como dagas. Una gota de veneno se acumuló en su largo y ensangrentado aguijón. Desde esa distancia, matar a Susurro para la avispa era cuestión de un solo salto. Whisper se quedó paralizado, incapaz de moverse del susto, cuando el avispón se posó en el hombro de Farini, cerca de su cuello. El monstruo giró la cabeza, como si evaluara a su presa. B-66, 66, 66 siguió volando hacia ellos, gritando advertencias, y ahora otras abejas se le unieron. Algunas prepararon todas las armas que tenían, principalmente cuchillos multiusos. La montaña que era el cuerpo de Farini se sacudió cuando se tambaleó hacia atrás, sorprendido por el repentino movimiento. El avispón emprendió el vuelo de nuevo, pero su cabeza estaba vuelta hacia el humano, no hacia ninguna de las abejas. La revelación cayó sobre Whisper como un balde de agua fría. Un solo humano habría sido carne más que suficiente para que una colonia entera de avispas sobreviviera por mucho tiempo. Pero las avispas asesinas eran criaturas cuyo afán de matar superaba su necesidad de alimento. A Whisper no le sorprendió ver a uno atacando a los humanos si creía que podía matarlos. Pero sí le impactó ver a un avispón evolucionar tanto. Farini, cuidado. La avispa, la asesina, está justo detrás de ti. Advirtió. Su picadura es mortal. ¿Qué? Farini se sobresaltó aún más, girando la cabeza bruscamente y levantando las manos desarmadas. El movimiento ahuyentó al avispón, pero solo por un instante. Se movió con una gracia y velocidad que hizo imposible que un solo humano la golpeara con las manos desnudas, luego se sentó justo en la mejilla de Farini y levantó su aguijón. ¿Era este el peligro sobre el que los oráculos advirtieron a Whisper? Farini levantó la mano por reflejo para ahuyentar al avispón, pero fue demasiado rápido y él demasiado lento. Whisper se lanzó primero, a toda velocidad gracias a sus alas evolucionadas. Aunque su única arma era una daga que ni siquiera podía perforar la armadura del enemigo, en ese momento Whisper no dudó. Él era su humano y nadie más podía tocarlo. Además, Farini era más importante para los planes del imperio que la propia Whisper. Tenía que vivir. La carrera de Whisper fue tan rápida que el viento en contra la obligó a cerrar los ojos y atacar a ciegas. Pero fue más rápida que la picadura del avispón. La daga de Susurro se estrelló contra el ala del avispón, cortándola y abriéndose paso para deslizarse por la placa de quitina trasera. El avispón se giró, soltando a Farini y atacó a Susurro con sus 4 brazos. Atacante. Muere. Resonaron los pensamientos del avispón en la cabeza de Susurro. Esquivó la mayoría, pero un brazo con garras golpeó el hombro de Whisper. Fue un golpe de refilón, pero suficiente para lanzarla como si no pesara nada. El dolor se apoderó de 4 cortes. Mientras Whisper batía sus alas para mantenerse a flote, sintió suerte de escapar con tanta facilidad. Sus reflejos y su piel gruesa la protegieron de fracturas o de una muerte instantánea. Farini le dio una bofetada, y la avispa voló lejos de su mejilla para esquivarla. Se precipitó a una posición opuesta y se quedó suspendida, planeando su siguiente ataque. La velocidad de la avispa también debió de haber evolucionado. Volaba tan rápido como la propia Susurro. Agente Whisper. ¿Cuál es su estado? Lo contactaremos pronto. Le escribió el sargento B. Marine con ansiedad. Oyó el zumbido de más alas acercándose y vio que los B. Marines regresaban de su búsqueda a toda velocidad para unirse a la lucha. Muy pronto, estarían allí. Whisper dejó escapar un suspiro de alivio y se sentó en la cabeza de Farini, donde tenía la mejor vista de los alrededores. ¿Solo una avispa? Pensó Farini, levantando la mano de nuevo. ¿Por qué intenta picarme? Las abejas constructoras se acercaron lo suficiente al sitio como para atacar al avispón si querían, o para que las atacaran. A Susurro se le encogió el corazón al ver al avispón girar la cabeza y agitar las antenas hacia ellas. Whisper, te ayudaremos. Gritó de 66, 66, 66, pero Whisper le devolvió el grito. Aléjate. Morirás ante esa cosa. ¿Podemos? El avispón se lanzó hacia las abejas constructoras. Whisper jadeó y lo siguió, pero esta vez fue demasiado lenta. El monstruo atravesó las filas de constructores como una mano que desgarra el agua que cae. La sangre salpicó desde 4 pares de garras.
Unos dientes enormes arrancaron la cabeza de alguien y la arrojaron a un lado como si fuera algo completamente innecesario. 5 abejas constructoras murieron en un instante antes de que la avispa se apartara de nuevo, preparando su siguiente ataque. Demasiado tarde, Farini la desvió con la mano, pero solo la hizo volar a un lado. B-66, 66, 66, uno de los supervivientes, miró al monstruo con los ojos muy abiertos. Bueno, ahora definitivamente tenemos que matarlo. Gritó al instante siguiente. Whisper, únete a nosotros. Es venganza. Aléjense, idiotas. Gritó el sargento B. Marine, uniéndose a la refriega. Morir es nuestro trabajo, no el suyo. Dios mío. ¿Qué clase de criatura diabólica disfrazada de insecto es esta? Te mata con tanta facilidad. ¿Qué hago? Pensó Farini, ahora con mucha más preocupación. Whisper agarró su daga con fuerza. Si los B marines presentes pudieran derrotar a este avispón, sería genial. Si no, lucharemos contra el avispón hasta la victoria o hasta que lleguen refuerzos. Escapar no es una opción. Capítulo 304. Justo cuando Susurro le dijo esto a Farini, se oyó un grito de los demás humanos. La mayoría seguía reunida alrededor del cuerpo, incluso los que no estaban ocupados subiéndolo a una carreta. Ahora, otro humano cayó, convulsionando y sujetándose el brazo, mientras otros gritaban asustados. Esta vez, no había posibilidad de que se tratara de un accidente laboral, e incluso los humanos podían verlo. Hay más de una. Susurro se dio cuenta y de inmediato transmitió el pensamiento a las demás abejas y a Farini. Agente Whisper, no podemos con más de uno, respondió el sargento B. Marine. Moriremos intentándolo, pero moriremos. Por favor, retírese. Al menos les haremos ganar tiempo. Whisper se preguntó si tal vez los humanos podrían correr lo suficientemente rápido para huir de los avispones, pero rápidamente se dio cuenta de que eran más rápidos, gracias a su evolución y tamaño. Debo llamar a los guardias y proteger a la gente, pensó Farini, más tranquilo que antes. Dios mío, ¿tienen debilidades estas criaturas? Whisper no tuvo tiempo de responder antes de que comenzara la pelea. El primer avispón, y el único visible hasta el momento, cargó contra las abejas constructoras restantes, emanando el poderoso olor de las feromonas de ataque. Las abejas constructoras supervivientes, a las que les faltaban mejoras en los morfotipos, habrían muerto en ese momento si los B marines no hubieran corrido a interceptar al avispón. Lo rodearon, y el sargento B marine gritó órdenes de un ataque rápido. Aunque Whisper no era experta en tácticas de combate, adivinó sus intenciones. Matar al avispón rápidamente para prepararse para el combate contra el segundo. Este era un plan muy arriesgado, y un B marine pagó por ello inmediatamente. En su intento de golpear al avispón con su boleadora, la B marine se acercó demasiado al brazo de la criatura. El avispón la atacó y le atrapó el ala, arrancándole la mitad. La B marine gritó de dolor y comenzó a caer, intentando frenéticamente frenar su caída con las 3 alas restantes. Para alivio de Whisper, las abejas constructoras decidieron no morir estúpidamente y, en cambio, volaron más cerca del suelo. En su camino, también atraparon al B marine herido. Son débiles al fuego. Como la mayoría de las cosas, respondió Susurro a Farini mientras observaba el desarrollo de la pelea. Se dio cuenta de que la presencia de avispas aquí debía significar que tenían un nido en algún lugar. Y que tendría que ser destruido, más tarde. Farini, diles a los trabajadores que corran antes de que también los piquen. Los caídos no tienen remedio, pero estos monstruos no se detendrán. Matarán hasta matarnos a todos, y pronto se unirán más a la masacre. Al menos si los trabajadores se dispersan, la avispa no los perseguirá a todos. Lo entiendo, santo susurro, respondió Farini chasqueando las mandíbulas. Dejando atrás a los B marines combatientes y a las abejas constructoras que los cubrían, Farini corrió hacia los demás humanos, gritando órdenes en su idioma. No necesitaron que se les indicara nada para dispersarse en todas direcciones como las pequeñas criaturas del bosque que salen de debajo de una roca levantada. Algunos intentaron quedarse cerca de Farini, para protegerlo o con la esperanza de que los protegiera. Whisper no estaba seguro, pero él los ahuyentó con un gesto de la mano. Susurro esperaba que la segunda avispa siguiera a uno de los humanos, y tal vez incluso se dejara ver. Podía olerla cerca, pero aunque la avispa se movía rápido y se mantenía a cubierto, era casi imposible detectarla entre tantos humanos.
Una o dos veces Whisper creyó ver un destello amarillo, pero siempre desaparecía antes de que pudiera estar segura. ¿Dónde está esa criatura diabólica ahora? Preguntó Farini mientras los demás constructores corrían. Retrocedió un paso hacia los B-marines que luchaban y se detuvo. ¿Debería ayudar a tus hermanas guerreras, susurro sagrado? Su enemigo parece muy fuerte. Ella era. Las boleadoras y martillos que habrían matado a un avispón asesino común con relativa facilidad no funcionaron tan bien en este. El avispón evolucionado era más rápido, más fuerte y más inteligente que uno común. Aunque los B-marines también contaban con armas de metal y mejor armadura, no podían perforar la armadura de la criatura. Y como si supiera que moriría si los B-marines la rodeaban, el avispón corría a menudo alrededor, impidiéndoles acercarse. Las alas eran el principal punto vulnerable de la avispa, y ella las protegía ferozmente. Whisper quería ayudar a los B-marines de alguna manera, quizás con su humano, pero no veía cómo Farini podría siquiera tocar al ágil avispón. Solo sería una molestia para todos. Aunque había una cosa que podía hacer. Recoge a los constructores de ahí abajo y llévalos lejos. Vayamos a un lugar más seguro mientras este monstruo se distrae. Los refuerzos llegarán pronto y los guardianes sagrados acabarán con estos demonios, le comunicó Susurro a Farini. Por supuesto. Respondió, volviendo a la pelea. Mientras lo hacía, Whisper le envió un mensaje a B-66, 66, 66 para que guiara a los supervivientes hasta Farini. No había recorrido toda la distancia cuando los constructores volaron hacia él y aterrizaron en sus brazos extendidos. El humano los llevó suavemente hacia su pecho y se giró para correr en otra dirección, hacia la ciudad y detrás del grupo principal de trabajadores. Susurro dejó escapar un suspiro de alivio. Con sus pasos imponentes, Farini escaparía rápidamente. Si una avispa no los perseguía de cerca, no podría seguirlos pronto. Sin embargo, solo unos pasos después, Whisper supo que su alivio era prematuro. Farini, cuidado. Te está pisando los talones. El avispón que acaba de emerger de la cubierta de los árboles cerca del suelo voló hacia la espalda de Farini en un silencio inquietante. Ahora, ella cortaba rápidamente con sus garras a través de su ropa. Sus antenas movían mientras buscaba el olor de su cuerpo bajo la tela. Farini se detuvo y estiró el cuello, intentando ver. Levantó las manos, intentando quitarse la avispa. Pero, intencionalmente o no, aterrizó en un lugar difícil de alcanzar. Susurro ya volaba hacia el avispón. Aunque estuviera a punto de recibir otra herida, tenía que librarse de enemigo. Capítulo 305. El avispón se desvió hacia un lado, esquivando instintivamente la embestida de Susurro, aunque su amenaza real era mínima. La daga de Susurro, aunque forjada con acero fundido por humanos por los artesanos de campo de Bloodimina, solo podía dejar arañazos en la quitina del avispón asesino. Ahora el avispón atacó casualmente a Whisper, sin apenas prestarle atención. Esta vez, Susurro estaba lista para el ataque. Bloqueó las garras del avispón con su daga, aunque el golpe le dejó las manos como gelatina y la hizo retroceder varios metros. Habría sido un buen momento para escapar, pero Susurro no pudo. Podía leer los pensamientos del avispón y sabía que el monstruo aún quería picar a Farini. Ella ya se había girado hacia él, con la intención de romper la ropa de la humana, mientras Farini intentaba frenética e infructuosamente sacudírsela de encima. Entonces, en lugar de irse, Whisper atacó al avispón nuevamente. «Ríndete», le gritó mentalmente a la criatura. El avispón se sobresaltó, distraído por la telepatía de Susurro, y este se estrelló contra su espalda. Esta vez, Susurro apuntó directo a las alas. Cada uno de ellos era lo suficientemente grande y grueso como para romper los huesos de Whisper con un golpe desafortunado, pero aún eran las partes más frágiles de un avispón. La daga de Whisper atravesó a uno, dejándole un corte profundo y provocando que el avispón chillara de dolor y rabia. Ella batió sus alas y se sacudió con todo su cuerpo, tratando de sacudirse a Whisper de su espalda. La agente abeja se aferró al lomo del monstruo con todas sus fuerzas, aferrándose con todas sus fuerzas. Las garras del avispón la atacaron a ciegas, cortando el aire a solo centímetros de Whisper. Justo detrás de ella, las alas del avispón batían el aire, amenazando con aplastarla si se movía siquiera un poco. Y Farini también se movió, intentando deshacerse de ambos. El temblor sacudía los huesos de Whisper con tanta fuerza que temía que se rompieran solos. Quiso cerrar los ojos, pero no se atrevió.
En cambio, se mantuvo alerta ante las garras del avispón. Toda la fuerza del susurro se agotó en resistir. Tenía que hacerlo, por su propia supervivencia, por la supervivencia de su humano, por el éxito del imperio. No supo cuánto tiempo la avispa se sacudió así, solo que finalmente se detuvo. Para entonces, las manos de Whisper parecían estar llenas de piedras, pero aún aferraba su daga con fuerza. Tan pronto como el avispón dejó de moverse, Whisper la apuñaló en la base de un ala. El avispón chilló aún más fuerte y giró con todo su cuerpo tan fuerte que las manos cansadas de Whisper ya no pudieron sostenerla en la espalda del monstruo. La abeja fue lanzada hacia atrás, pero el avispón la atrapó. El monstruo apenas volaba con 3 alas, y ambos caían. Pero antes de que alcanzaran la profundidad, tuvo tiempo de matar a Whisper 10 veces. Las largas garras se clavaron en los hombros y las caderas de Susurro, dejándole heridas profundas. La avispa abrió la boca, tan grande que podría arrancarle la cabeza a una abeja de un mordisco. Farini gritó algo alarmado en lenguaje humano desde arriba, pero ¿qué podía hacer un solo humano lento y torpe? Y todas las abejas estaban demasiado lejos. Whisper sabía que estaba condenada. Otro agente tendría que ocupar su lugar. Este era un tiempo para la muerte. Pero la muerte fue el momento de los mayores actos heroicos. La certeza de su destino hizo arder la sangre de Whisper. Si no tuviera que preocuparse por su vida, podría ir más allá de lo que normalmente era posible. Gritó Whisper, liberando su dolor y furia. Aunque cada movimiento hacía que las garras del avispón se clavaran más profundamente en ella, Whisper apuñaló con su daga donde podía alcanzar una articulación de la muñeca del avispón. Había un hueco entre las placas de quitina, y el acero se clavó en él. El avispón se sacudió, y una de sus manos liberó a Susurro, pero solo una. Los demás solo hirieron a Whisper más profundamente. La sangre corría por debajo. Susurro seguía apuñalando. Cada golpe era más débil y menos preciso que el anterior, pero nunca dejó de apuñalar y gritar. Pronto, su garganta se volvió ronca y empezó a gritar telepáticamente. Toda su rabia y furia se concentraron en una sola criatura, el avispón. Y solo su mente limitaba la fuerza con la que Susurro podía gritar. Entonces no quedó nada en la mente de Whisper excepto apuñalar y gritar. Y entonces Whisper se dio cuenta de que ya nada la retenía. Volvió a enfocar la vista y vio que el avispón había dejado de moverse. Parecía que seguía convulsionando, pero quizá solo fuera el viento en contra. Dado que tanto el avispón como Whisper todavía estaban cayendo, y el suelo estaba solo unas pocas docenas de metros más abajo. Con un sobresalto, Whisper batió sus alas, descendiendo lentamente hasta la cima de una gran hoja de árbol, mientras el avispón se estrellaba contra los árboles a una docena de metros a un lado. Ahora definitivamente tenía que estar muerta. Agente Whisper. Agente Whisper, eres tú. Mira hacia atrás. El grito telepático de alguien hizo que Whisper mirara a su alrededor. Casi esperaba ver otro avispón, pero en cambio vio un escuadrón de abejas acercándose a ella en la distancia. Estaban demasiado lejos para gritar, así que usaron la telepatía. Agente Whisper, ¿qué pasó aquí? ¿Necesita ayuda? Vimos humanos huyendo, le respondió el mismo telépata a Whisper. Recordaba la voz, pero sus heridas le impedían pensar. Ah, ese era uno de los tenientes B marines de Vladimina. ¿Qué pasó aquí? Comenzó a responder Whisper y se detuvo, aturdido por la comprensión. Acababa de matar a la avispa. La apuñaló hasta la muerte. La aturdió con telepatía. La abeja estaba demasiado débil para pensar en el cómo. Pero sabía una cosa. Esta fue la hazaña más heroica de su vida. Hasta ahora. Whisper escupió un poco de sangre de su boca hacia un lado y sonrió de oreja a oreja. Ocurrió algo malo, pero salvé el día. Agente Whisper, con la fuerza de 10 B marines. Otros chicos, de vuelta al templo, necesitan más ayuda. Apuesto a que su avispón sigue vivo. Capítulo 306. La mayor parte de los refuerzos se dirigió inmediatamente en la dirección que indicó Whisper, pero su teniente envió a 3 B marines con experiencia como médicos de campaña para ayudar a Whisper. Vendaron sus heridas con un paño meloso, mientras el fuerte pisotón de las botas gigantes de los humanos sacudía la tierra y el zumbido de sus hermanas se escuchaba en la distancia. Esas heridas son graves, comentó una B marine, negando con la cabeza. Probablemente tengas huesos rotos.
Aguante fuerte. Susurro hizo una mueca. Tras la oleada de lucha, el dolor se volvió insoportable. Pero lo soportó de todos modos. Piensa en el héroe que eres, Susurro, se dijo a sí misma, y se concentró en eso y observó lo que pasaba a su alrededor. Los refuerzos ayudaron rápidamente a controlar la segunda avispa. Para entonces, 3 más habían llegado a la zona, pero la abrumadora cantidad de abejas las aniquiló rápidamente. Varias patrullas de combate grandes llegaron a la zona. Bloodimina fue notificada del peligro y envió exploradores a buscar el nido de avispas. Whisper escuchó esto y otras noticias desde su cama en el hospital de campaña de las abejas, en el que ha estado confinada por un futuro previsible, con solo un poco de analgésicos para ayudarla. Tienes 4 huesos rotos y has perdido un frasco lleno de sangre, le dijo un médico cuando Whisper le preguntó cuándo podría volver con su humana. Olvídate del trabajo. Incluso con tus genes, no te recuperarás en al menos 2 semanas. Haremos todo lo posible para evitar traumas a largo plazo. Tienes suerte de que no te hayas roto las alas. Pero podrías perder algo de agilidad. Incluso su humano la visitó. Al menos, se acercó a la caja de madera que albergaba el campamento de Bloodimina y rezó por la salud de Whisper y su recuperación del ataque demoníaco. Mientras Whisper estaba herido, otra agente B fue enviada para proteger a Farini, y ella le envió a Whisper sus palabras de cariño, así como las de muchas otras abejas. Incluso las otras abejas heridas que estaban en el hospital felicitaron a Whisper después de escuchar cómo derrotó a un avispón 1 a 1. Serías un excelente bee marine, dijeron. Tienes el espíritu de 10 guerreros, agente Whisper. Ojalá pudiera ver esta pelea con mis propios ojos. Ojalá algún artista se entere y haga una obra de teatro para mostrársela a todo el imperio. Se lo merece. A Whisper también le sorprendió recibir buenos deseos del mismísimo padre. De la cadena telepática, claro, pero aún así le conmovió. Pero la telepatía fue el principal medio por el cual obtuvo noticias durante las 2 semanas que pasó recuperándose. En ese momento, el mundo pasó de largo para Whisper, y ella solo escuchó lo que estaba sucediendo. Los constructores humanos estaban temerosos y alarmados por la muerte repentina de 2 personas. El segundo hombre picado no sobrevivió. Se preguntaban qué clase de cosa podría haber matado a 2 personas tan rápidamente, y si esto era un castigo por herejía contra la forma tradicional de venerar a los dioses. Esto podría haberse puesto feo, pero Farini organizó rápidamente el funeral de los muertos y tranquilizó a los vivos. Declaró que el ataque de insectos venenosos era obra de brujas que colaboraban con el Gran Rey para impedir la construcción del templo de Dalman Raj. Y aunque las brujas daban miedo, Farini inmediatamente propuso una forma de proteger el sitio de construcción de ellas. Ahora los humanos trabajaban rodeados de humo de incienso aromático. Aunque no era el plan de Farini, alteraba el olor de abejas y avispones por igual, y de hecho, protegía a los humanos de las picaduras, no solo les calmaba la mente. Whisper se sintió orgulloso en nombre de su humano, ya que era su plan, y no el de su agente temporal. Sí. El mejor humano para el mejor agente, respondió al agente temporal de Farini después de contarle la noticia. Hermana, eres una descarada, pues te lo mereces, respondió el agente. Le haré llegar tus amables palabras para que no tengas que enviar mensajes unilaterales. Después de esto, la construcción del templo continuó con solo un ligero retraso. Aunque el equipo de B-66, 66 se redujo a la mitad en el ataque, los supervivientes trabajaron el doble. 2 días después, 20 abejas constructoras más volaron desde la colmena Supremo en un dragón para unirse a B-66, 66. Pero no todo fue fácil. Ahora que Farini sabía qué buscar, encontró evidencia de 2 perros y una mujer que probablemente murieron por picaduras, aunque no quedaba evidencia para confirmarlo. Mientras tanto, las avispas continuaban sus ataques, ahora casi exclusivamente dirigidos al sitio del templo. Hubo 3 ataques en un solo día, y aunque los bee-marines aniquilaron a los atacantes en cada ocasión, hubo bajas entre las abejas. Incluso con los bee-marines para detectar a las avispas antes de que pudieran emboscar a alguien, estas lo hacían de todos modos. Volaban más rápido que su propio olor y en silencio, abalanzándose sobre la gente por detrás. Los exploradores de Bloodimina volaron rápido para rastrear el olor de las avispas hasta su nido. Las criaturas no eran tan escurridizas como las avispas de papel evolucionadas.
A la mañana siguiente, descubrieron el nido, bien escondido debajo de un edificio humano abandonado. Los exploradores describieron que este avispero, a diferencia de cualquier otro, era inquietantemente silencioso, salvo por el suave chasquido y silbido de la lengua de los avispones. Este chasquido no cesaba ni siquiera de noche. Mientras la mayoría dormía, algunos avispones seguían vigilando el avispero. Y había cientos, quizás miles, de avispas. Habría sido casi imposible colarse para prenderle fuego al lugar como siempre. Por eso, después de pensarlo un poco, Vladimir le dio a los agentes una propuesta que Farini ejecutó poco después. Un grupo de devotos seguidores de Farini cortó el viejo edificio de las casas cercanas, vertió sobre él un poco de aceite inflamable y prendió fuego a todo el lugar. Mientras hacían esto, las fuerzas de Vladimir tuvieron que protegerlos de las avispas alarmadas. Varios miles de beemarines lucharon contra varias docenas de avispas, incluso mientras el fuego comenzaba a sus espaldas, creciendo cada minuto. Whisper realmente deseaba estar allí para ver cómo ardía el lugar. Pero ella iba a estar allí para ver la finalización del templo de Dalman Raj. Capítulo 307. Una semana después de que Whisper resultara herida, los médicos decidieron que se veía lo suficientemente bien como para hacer el resto de la recuperación en sus habitaciones personales y liberar la cama del hospital para otra persona. Pero nada de trabajo, advirtió el médico jefe. Quédese en cama. Haré que una enfermera del hospital le traiga comida. Whisper asintió obedientemente, pero después de estar atrapada dentro del hospital durante una semana, quería demasiado respirar aire fresco. Sus heridas le dolían terriblemente cada vez que se movía. Incluso cuando Whisper volaba, sus alas le tiraban de los músculos de los hombros heridos, provocándole dolor. A pesar de esto, un día después, Whisper salió volando de la caja de abejas y se dirigió al tejado del edificio que Farini usaba como cuartel general temporal. Allí se sentó sobre ladrillos de arcilla tosca, populares para los edificios de esta ciudad. Una patrulla de beemarines sobrevolaba al otro lado del tejado, vigilando a los depredadores. Para entonces, se había tomado la decisión definitiva de que el ejército de Farini no se iría a ninguna parte hasta que se construyera el templo, y la guerra civil llegó a un punto muerto temporal, o quizás incluso a una tregua. Nadie tenía la fuerza para luchar entre sí mientras estaban ocupados combatiendo la gripe desolladora. Pero las medidas de cuarentena impuestas por las abejas médicas al menos permitieron a Farini proteger la ciudad. Todos los enfermos fueron aislados en las afueras de la ciudad y no se les permitió entrar, y los sabuesos de abejas ayudaron a detectar la enfermedad en quienes la escondieron para entrar. Whisper no podía ver las tiendas de campaña de estos enfermos, pero podía ver el techo del templo inacabado. Para entonces, ya estaba casi terminado y otros humanos ya estaban pintando y decorando las partes inferiores del templo. Susurro se relajó y disfrutó de la brisa fresca que le acariciaba el rostro. Le trajo aromas de la ciudad a sus antenas. Humanos, animales, comida, estiércol, hierba recién cortada y muchos otros. La brisa soplaba desde otra dirección, trayendo nuevos aromas. El olor del peligro. Susurro se sobresaltó, mirando en dirección a la brisa. El techo parecía vacío, pero había muchas grietas y hendiduras donde se habían roto algunos ladrillos. De uno de ellos, salió un avispón. El agujero en el que se escondía era lo suficientemente grande como para ocultarla por completo, y de no ser por la brisa, Susurro no habría notado al monstruo silencioso hasta que se acercó aún más. Su rostro parecía demacrado por el hambre, pero sus antenas apuntaban infaliblemente hacia Whisper. Ella dio un paso hacia Whisper y se acercó lo suficiente para que Whisper escuchara sus pensamientos. El aroma, este aroma. Venganza. Hambriento, comerá y se vengará. ¿Venganza? Ni hablar. Hermanas, ayúdenme. A sus espaldas hay un avispón. Le comunicó Whisper a la patrulla de marine que había visto antes. Para entonces, ya habían volado más lejos y estaban a unos 100 metros de la posición de Whisper. Al llamado de Whisper, dieron la vuelta y volaron de inmediato en su ayuda. Fueron rápidos, pero los siguientes eventos sucedieron aún más rápido. Un avispón necesitó 2 pasos para recorrer el resto de la distancia hasta Susurro. Ella se abalanzó, y Whisper, recordando la última pelea y la rabia que sintió, le gritó al monstruo telepáticamente tan fuerte como pudo. ¡Ah! La avispa tropezó a medio paso y aterrizó de cara justo a los pies de Susurro.
Susurro inmediatamente buscó su daga, pero se tambaleó de dolor cuando el brusco movimiento le afectó las heridas. La avispa se puso de pie de un salto y se abalanzó. Whisper se tambaleó hacia atrás, evitando por poco que le mordieran la cabeza y cayendo al suelo. ¿La ayuda aún estaba lejos? Venganza. Presa. Una idea cruzó por las manos de Whisper y su mano tomó un frasco que casi olvidó que llevaba consigo. Cuando la enorme boca del avispón se abrió sobre ella, Whisper arrojó el frasco directamente dentro. La avispa chasqueó los dientes por reflejo y se estremeció al ver el cristal afilado hacerse añicos en su boca. Un intenso aroma a miel emanó de su boca junto con su sangre. Se alejó de Susurro, mirando a su alrededor aturdida. Sus pensamientos, lo que Susurro podía oír de ellos, se confundieron. La suya también. Las heridas de Whisper le duelen muchísimo otra vez. Probablemente se le reabrieron los puntos por esta pelea. ¿Por qué? ¿Por qué estaba peleando con su hermana, de todos modos? Whisper miró a la abeja gigante que estaba junto a ella, pero ella parecía tan confundida como Whisper. ¡Ay, hermana! Te está sangrando la boca. Deberías ir al médico, dijo Susurro. Mierda, yo también debería ir. No estaba segura de tener la fuerza para hacerlo. Hermana, herida, hambrienta, te ayudaré. Llevaré a la hermana a descansar, dijo la abeja gigante y se acercó a Susurro. El fuerte zumbido que se acercaba llamó la atención de Susurro, y vio más abejas volando cerca. Sí, la patrulla a la que pidió ayuda. Con, una pelea. Sí, la pelea. Contra la avispa, que ya no estaba. Debió haberse ido. Perras evolucionadas y sigilosas. Agente Whisper. Gritó el sargento B. Marine. Fuera, nosotros nos encargamos del resto. Whisper les sonrió e intentó agitar la mano, solo para hacer una mueca. Olvídalo. La avispa ya se había escapado. Debí haberla matado del susto. Los B marines aterrizaron en un círculo alrededor de la abeja gigante, quien los miró con confusión. ¿De qué hablas? Ella está, rayos. ¿Dónde está? Agente Whisper, ¿y tú? Señaló el sargento a la abeja gigante. Que alguien te ayude a llegar al hospital de campaña. Los demás buscarán al avispón por la zona. Y así fue como 3 B marines y una abeja gigante que llevaba a Whisper en sus brazos volaron al campamento de las abejas, rodeados por el olor a miel que poco a poco se iba debilitando, pero que aún se mantenía denso. Si las abejas tuvieran los nervios más débiles, al menos una docena se habrían desmayado por el shock. En un instante, un enjambre entero rodeó al grupo de Whisper, todos ellos apuntando con armas a la abeja gigante, solo para que las primeras filas las bajaran rápidamente. Un avispón. Un avispón atrapó al Susurro del héroe. ¿Qué avispón? Es una abeja. ¿Cómo puedes confundirlos? ¿Qué abeja? ¿Qué avispón? ¿Qué? De repente, un par de oráculos se movieron entre el enjambre. Sus antenas estaban cubiertas de una tela gruesa. Por favor, cálmate. Todo esto tiene una explicación. Capítulo 308. Al ver a los oráculos, Susurro recordó algo vital. El recuerdo le devolvió parte de su mente atormentada por el dolor. Las feromonas de la polilla halcón. Le tiré las feromonas a la avispa, y luego desapareció. No desapareció. Susurro se quedó paralizada, con los ojos como platos, al darse cuenta de quién la sujetaba con suavidad pero firmeza mientras flotaban en el aire. Susurro ni siquiera sabía qué sentir. Debería haber sentido miedo o enojo, pero la hipnosis de las feromonas no le permitió pensar que la abeja gigante era alguien hostil. Y la avispa estaba claramente tan afectada por las feromonas como Whisper y todos los que las olieron. Whisper ni siquiera quería pensar en lo que la avispa debía estar viendo en su cabeza en ese momento. Los oráculos volaron hacia el grupo, pero no se acercaron demasiado, mirando a la abeja gigante con asombro y algo de miedo. ¡Qué criatura, agente Whisper! Ni se nos ocurriría estar en su lugar ahora mismo. Dijo el joven oráculo. Las feromonas de la polilla halcón funcionaron de maravilla. Ya le informamos a la comandante Bloodimina sobre lo sucedido y enviamos un mensaje al Supremo de la Colmena. Creo que a mi padre le gustaría saber lo de hoy, sí, casi seguro, añadió el oráculo mayor. Espera. ¿Pero qué está pasando? Gritó alguien desde la multitud. Eso es. Que no cunda el pánico. Gritó Susurro, apoyándose en el brazo del avispón. Con el don de padre, he calmado a este avispón. Por favor, dispérsense y no alarmen también a los humanos.
El oráculo mayor suspiró aliviado. Gracias por explicarme, agente Whisper. No se nos da muy bien. ¿Nos distrajimos? Whisper meneó la cabeza, sintiendo que aunque estaba cansada y con dolor, tendría que organizar las cosas nuevamente. Pero, de nuevo, no quería trabajar en lugar de quedarse acostada en la cama. En ese momento, el comandante Bloodimina apareció con un escuadrón de B-marines, todos los cuales habían cubierto sus antenas con feromonas. Dispérsense. Ya tienen su trabajo. Agente Whisper, Sargento Swipe, 49, aléjense a la criatura. Me darán sus informes completos más tarde. Gritó Bloodimina. Incluso sin sus órdenes, sus soldados tenían bolas listas para ser lanzadas a la abeja gigante, aunque ella no parecía en absoluto alarmada por eso. Hermanas, ayudarnos, darnos comida, preguntó la abeja gigante. No creo tener fuerzas para rendirme, comandante, dijo Susurro con una sonrisa irónica. ¿Y tú, querida hermana, por qué no me pasas con alguien más, y yo te daré comida? ¿Hablas con él? ¿En voz alta? Preguntó Bloodimina con una mueca. Whisper asintió. No sé cómo funciona. ¿Es cómo? Nos enteramos de esto. La hipnosis te hace creer que dice cosas que entiendes, intervino el oráculo más joven. Podrían ser las cosas que la avispa intenta decir, o simplemente algo que crees que podría decir. Los investigadores aún no lo han decidido. Bloodimina chasqueó la lengua. Inútil. Aléjate a esa criatura de una vez, agente Whisper. Swipe, 49, ¿qué esperas? El sargento B-Marine dejó de revolotear allí con los ojos muy abiertos y voló para ayudar a Whisper, junto con un par de otros B-Marines. Mientras tanto, los B-Marines de Bloodimina rodearon a la abeja gigante. Llevaron a Whisper al hospital, donde el médico jefe la reprendió por volar tan lejos de su habitación e incluso por pelear nuevamente con un avispón mientras arreglaba los puntos de sutura de Whisper. Mientras tanto, los B-Marines encerraron a la avispa hipnotizada en una celda improvisada, que los artesanos de campo estaban mejorando rápidamente con madera extra y clavos de hierro. Para mantenerla con vida, le dieron carne y agua del escondite de las abejas. Algunos médicos que tenían más curiosidad que sentido de conservación, lo que significaba casi cualquiera de ellos, en opinión de Whisper, incluso entraron en la celda para tomar los fragmentos de vidrio de la boca de la avispa y explorar su fisiología. Ese momento, los médicos solo contaban con avispones muertos y destrozados para estudiar, y sentían una gran curiosidad por ver el ala de un avispón evolucionado. Querían saber qué les permitía volar silenciosamente. Si descubrimos esto y aprendemos a imitar esta habilidad con medios tecnológicos, será un avance increíble para el imperio de las abejas. Exclamó el médico jefe con entusiasmo a los demás médicos y a cualquier paciente del hospital que no pudiera escapar y escuchar. Haremos historia, todos. Esto pasará a la historia. Al anochecer, los médicos se sintieron decepcionados cuando un mensaje del padre llegó al campamento. Fue una suerte que las cosas salieran como salieron. La agente Whisper ha demostrado una vez más su gran talento. Excepto cuando desobedeció las órdenes de un médico. Por favor, no lo haga, a menos que sea un asunto grave. En cuanto a la avispa, mátela mientras duerme. Es demasiado peligrosa para mantenerla prisionera. Puede examinar su cadáver. Así que esa noche la presencia de una abeja gigante terminó con un silencioso pinchazo de un largo cuchillo de acero. La construcción del templo tardó 10 días más. 10 días, durante los cuales los B-Marines encontraron a varios avispones solitarios que apenas sobrevivían y los mataron a todos, sin la ayuda de Whisper. Cabe destacar que también fue el día después de que el médico jefe finalmente dejó salir a Whisper del hospital. Para entonces, Whisper estaba tan sana que podía caminar y volar sin dolor, aunque tenía enormes cicatrices en los hombros y las caderas y sus articulaciones movían con más rigidez que antes. Whisper debería haber estado recuperándose en su propia cama durante la última semana, pero debido a su pelea con el avispón, el médico jefe simplemente se lo prohibió. Y después de que padre la reprendió en su mensaje, Whisper ni siquiera pudo desobedecerla. Así que ahora estaba emocionadísima por salir del hospital. No solo estaba a punto de volver a ver el exterior y hablar con su humano como es debido, sino que sería invitada de honor en la inauguración del templo de Dalmanraj terminado. Pero mientras Whisper volaba apresuradamente a su habitación y se ponía su mejor ropa, la más limpia y menos remendada, escuchó una conmoción.
Voces y pensamientos se transmitían por el campamento, y entre ellos estaba el nombre. Ni hablar, pensó Susurro. ¿Será que...? También vino a ver si el templo estaba abierto. Capítulo 309. Fue un largo viaje para llegar al templo recién construido de Galmanrach, incluso en un dragón negro. Yo, el jinete del dragón, mis guardaespaldas y una docena de abejas más, con asuntos entre humanos, volamos durante 2 días casi sin descanso. Solo la promesa de un largo descanso y mucha comida al final del viaje motivó al dragón a seguir adelante. Uno pensaría que los pasajeros estarían menos cansados que el dragón, pero también fue agotador para nosotros. El viento en contra nos helaba hasta los huesos a pesar de la ropa de abrigo que llevábamos preparada. Los asientos de cuero, a pesar de existir, eran rígidos e incómodos, y lo que llevaras dentro, tenías que aguantarlo hasta que el dragón aterrizara. En este caso no hay paradas en boxes. Así que cuando llegamos al campamento de Vladimina, ya estaba extremadamente feliz simplemente porque finalmente podía estirar mis extremidades. Siguiendo las profecías de los oráculos en el campamento de Vladimina y los informes de B66, 66, 66, llegué exactamente en la mañana en la que se iba a inaugurar formalmente el campamento. No envié una advertencia antes de tiempo para no agitar a la gente, pero el campamento dentro de una caja hecha por humanos todavía parecía como si alguien hubiera sacudido dicha caja unas cuantas veces. Todos estaban alborotados, probablemente preparándose para la gran ceremonia. Le pedí a Urriesgone que colaborara con el investigador explicativo para idear 2 ceremonias. Una para todos los humanos que necesitaban ser convencidos de la gloria del Dios de los todos, y otra para los más devotos, que necesitaban otra dosis de devoción. La segunda ceremonia iba a incluirme a mí y a un grupo de otras abejas. En cuanto notaron la llegada de mi grupo al campamento, Vladimina, Explanator y un grupo de otras abejas vinieron a recibirme, por supuesto. En otra ocasión me habría encantado charlar un rato, pero hoy fue diferente. Lo siento, chicas, hablamos luego. Primero, asegurémonos de que la ceremonia salga bien. Todas deben estar satisfechas, sobre todo las humanas, dije. Es genial que construyan el templo tan rápido, pero las cosas aún pueden salir mal. El templo en sí era sencillo y pequeño, para los estándares humanos, para mí era enorme, como una pequeña colina, pero aún así era un edificio agradable a la vista. Fue construido con el suelo a 100 metros bajo tierra, pero aún así tenía el doble de altura que un humano. El templo tenía forma hexagonal con un techo abovedado, hecho de ladrillos y teñido de blanco con yeso. Un círculo de ventanas redondas se extendía bajo el techo. El yeso era un invento humano que las abejas aún no poseían, pero los humanos lo usaban con bastante frecuencia. Las paredes blancas se veían estupendas, y alguien tuvo tiempo de pintarlas con frescos de símbolos sencillos de la religión humana, imágenes mías con forma de sol y una figura que me recordaba a la imagen muy simplificada de un dodo. Aunque los frescos eran simplistas, casi al nivel de las pinturas rupestres, estaban dibujados con un cierto encanto que atraía la mirada. Y cientos de humanos se reunieron para presenciar una ceremonia de bendición del templo. Había todo tipo de gente allí. Nunca vi tantos humanos en un solo lugar. Mendigos y campesinos con ropas sencillas y a menudo rasgadas, artesanos y vendedores ambulantes, incluso nobles locales y ricos comerciantes ataviados con ropas finas y coloridas y joyas brillantes. Al observar una multitud tan grande, incluso pude distinguir el estilo de la moda humana y las diferencias entre hombres y mujeres, aunque todos tenían caras de insecto. Para mantener a raya a la multitud, varias docenas de hombres de los mejores guerreros de Farini y de la guardia de la ciudad se apostaron cerca del templo. Miraban con furia a cualquiera que se acercara demasiado y portaban largas lanzas de piedra para apartar a quienes no les bastaba con un codazo. Farini se encontraba cerca de la corta escalera que conducía a la entrada del templo. No tenía puerta, solo un rollo de tela verde que hacía las veces de cortina. Aunque la decisión se debió a que las puertas tardaban más en fabricarse, la cortina no parecía inelegante. Y yo estaba observando todo esto desde una de las ventanas del templo, junto con varias otras abejas. Mis guardaespaldas, los oficiales principales de las abejas estacionadas en tierras humanas y el agente Whisper. La miré una vez más. Salud. 29/31. Resistencia. 31/32. Padre. Susurró, girándose para mirarme. No me perdí el cuidado con el que se movía, ni las vendas que sobresalían de su ropa.
Por lo que oí sobre sus heridas, fue un milagro que no muriera. 2 veces. Solo la rápida regeneración de los sabuesos permitió que Susurro se recuperara en tan poco tiempo. Deberías estar aquí. Le susurré. Quizás puedas descansar un poco más, hija. ¿El otro agente puede controlar a Farini unos días más? Whisper me miró suplicante. Si esta es su orden, padre. Sonreí, incapaz de soportar la fuerza de esos lindos ojos dirigidos hacia ella, y negué con la cabeza. Solo una preocupación paternal, susurro. Ahora, me volví hacia las otras abejas del grupo. ¿Está todo listo? Vladimina se giró hacia su ayudante y oí ecos de mensajes telepáticos enviados entre ellas y otras abejas en la distancia. Entonces asintió. Sí, padre. Todos están en sus puestos. El agente de Farini dice que está listo cuando te dignes a descender hacia él, agregó Whisper. Se suponía que debía decir esto, dijo explicativo con amargura. Si aún no está trabajando, agente susurro, ¿por qué le envían los mensajes duplicados? Silencio, chicas. Si todo está listo, comencemos. La ceremonia exterior primero. Las abejas de los alrededores saludaron. Sí, padre. ¿Darás la señal? Preguntó explicativo. Asentí y me concentré en Farini. Aunque no podía oír sus pensamientos desde aquí, podía dirigirlos hacia él. El momento de la verdad. ¿Será suficiente para los dioses egoístas? Farini, mi Mesías elegido, ha llegado la hora. Guía al pueblo y repite conmigo. Pueblo del reino de Naregan, den la bienvenida al nuevo dios entre aquellos a quienes veneran y quienes les brindan sus bendiciones a cambio. Su nombre es Dalmanrats de los Dodos y vino a esta tierra para ayudarlos. Que sea su guía en estos tiempos oscuros. Capítulo 310. Farini repitió mis palabras y los humanos le respondieron, prorrumpiendo en vítores. Los sirvientes trajeron cestas de grano y comenzaron a lanzarlas junto con pequeñas monedas a la multitud, creando un ambiente de celebración. Si la gente no creía en un nuevo dios, creía en sus símbolos de prosperidad y dinero gratis. Tomando como referencia las oraciones y los discursos que la gente de Explanatory y Warriesgone habían preparado para hoy, y que yo revisé, fijé y memoricé, guié a Farini a través de toda la ceremonia. Por lo que pude ver, Farini era un líder carismático, y la gente lo seguía con entusiasmo en la oración comunitaria y la alabanza al dios de los Dodos. Pero después de 1 hora de esto, cuando la gente comenzó a cansarse y sudar bajo el sol tropical, llegó el momento de terminar allí y entrar para la ceremonia más privada. Como el templo era pequeño, solo 1 docena de personas acudieron con Farini. Eran los más devotos o los más importantes. Los nobles más ricos de los alrededores, personas cuyo apoyo y fe Farini y el imperio de las abejas más necesitaban. El resto, todavía vigilados por sus guardias, se quedaron afuera y celebraron como era habitual entre la gente de clase baja e inculta. Comieron y bebieron alcohol. Ambos fueron proporcionados por Farini, quien obtuvo sus suministros del gobernador de la ciudad, quien para entonces estaba completamente dedicado a la causa de Farini porque uno de sus médicos formado por mis instrucciones ayudó a la hija del gobernador. En su interior, el templo era un lugar sencillo y árido. Ascético, incluso. Además de más frescos, la única decoración era un gran altar, donde las abejas quemaban una pila de madera que podía usarse para construir varias casas del tamaño de una abeja. El humo salía del templo por las ventanas bajo el tejado. Miles de abejas se reunieron a una distancia prudencial del fuego en filas ordenadas, creando una pirámide en el aire. Yo también tomé mi posición. Estaba en lo más alto de la formación, con mi brillante armadura de escamas de dragón y una lanza dorada en la mano. Esta vista por sí sola fue lo suficientemente inspiradora para todos los devotos humanos que se quedaron sin aliento y cayeron de rodillas tan pronto como cruzaron el umbral del templo. Exteriormente los observaba impasible, pero mentalmente estaba hablando activamente con otras abejas. ¿Nadie se va a caer del aire por falta de resistencia, Vladimina? ¿No? Bien, ¿y todos recuerdan sus señales? Claro, padre. Aunque mis marines no tienen la bendición de la memoria perfecta, estudiaron y entrenaron arduamente para recordar todos los movimientos. Genial. Entonces empecemos. Cambié mi atención a los humanos. Mortales. Eleven sus ojos a este santuario, junto con los guardianes de lo divino, traigan sus sacrificios y oraciones para dar la bienvenida al nuevo Dios en esta tierra.
Que el más bendito entre ustedes, Farini Mamichka, pronuncie su oración en sagrado silencio. Esta ceremonia fue inquietantemente silenciosa, salvo por los pensamientos en el aire, el zumbido de las abejas y el crepitar del fuego en el altar. La idea de que las palabras son impuras y que solo se puede hablar con los seres sagrados a través del pensamiento era solo una conveniencia para nuestros telépatas, pero estos humanos se lo tomaron en serio. Ninguno de ellos dijo palabra mientras Farini se acercaba al fuego ardiente en el altar y arrojaba algunas hierbas aromáticas dentro. El penetrante olor del humo me hizo enroscar las antenas con asco. Era demasiado fuerte para el olfato de las abejas. Al hacerlo, las abejas del templo se movieron. En lugar de una pirámide, su formación se convirtió en una semiesfera que rodeaba el fuego. Y todos trabajaron en sincronía, como si estuvieran en un desfile. Con este movimiento simple pero elegante, mis niñas infundieron aún más asombro en estos humanos. Entonces todos los humanos oraron en silencio, mientras los agentes me informaban de sus reacciones a la ceremonia. Tanto su asombro como su falta de él. Algunos humanos no quedaron muy impresionados con el inusual estilo artístico de los frescos diseñados por las abejas. Otros pensaron que el templo era demasiado pequeño para un dios. Otros simplemente imaginaron otras ceremonias, más tradicionales, con sacerdotes y largas procesiones que recorrerían las calles. Esta gente tenía dudas. Y no pude hacer nada para romperlos hoy. Ya hice todo lo que pude. En ese momento, ya solo esperaba que la ceremonia terminara finalmente, que todos se fueran a casa y, con suerte, volver a ver a Dalman Ratch en mi té. Pero entonces, me quedé en shock junto con todo el mundo. De repente, la columna de humo que se interponía entre las abejas y los humanos se movió y se transformó en una figura gigantesca. Su cabeza llegaba hasta el techo, lo que la hacía 2 veces más alta que un humano promedio, y cientos de veces más alta que una abeja. Los humanos se quedaron sin aliento, mirando la transformación del humo con asombro y miedo, antes de que todos se inclinaran aún más profundamente y con más fervor que antes. Inmediatamente recibí informes de los agentes asignados a ellos. Padre, Farini cree ver al dios de los todos en el humo. Mi humano también cree ver al dios de los todos, ¿de verdad es él? Desde aquí, al menos parece alguien. Y esto fue con los 11 humanos en el templo. Las abejas circundantes, la mayoría bemarines, simplemente estaban conmocionadas, pero todas eran demasiado disciplinadas para jadear o salirse de la formación. Sin embargo, sus pensamientos de asombro eran demasiado fuertes como para ignorarlos. Y yo probablemente fui una de las personas más sorprendidas, especialmente cuando la figura comenzó a hablar. Los saludo a todos, mis estudiantes mortales y mis guardianes divinos, dijo la figura de humo con la voz familiar de Dalman Ratch. Levántense y vengan a mí, Nectus el emperador y Farini el Mesías. Compartiré con ustedes los secretos de los dioses para que ustedes puedan compartirlos con todos. De alguna manera, aunque oía su voz con mis oídos y no con mi mente, las palabras de Dalman Ratch fueron entendidas al instante por humanos y abejas. Lo supe al instante por la reacción de Farini. Se puso lentamente de pie y levantó la mirada hacia el techo, donde estaba la cabeza del humo. Y volé hacia él, queriendo estar en una posición donde finalmente pudiera ver la totalidad de este espectáculo hecho por Dios. Fin del capítulo 310.